Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Ana María del Castillo y esta noche tengo el gusto de hablaros de un tema bastante interesante como son las conversaciones cruciales. Las claves para el éxito cuando una situación es crítica. Antes de llegar al concepto de lo que es una conversación crucial, pues hay que definir primeramente qué es una conversación, ¿no? Y una conversación, como todos sabéis, pues es un diálogo oral o escrito entre dos o más personas que intervienen expresando ideas, afectos, sin necesidad de planificación. Y esta comunicación o este diálogo se establece a través de un lenguaje verbal, pero a veces también a través de un lenguaje no verbal, como pueden ser gestos, como pueden ser símbolos, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es una conversación crucial? Como veis las imágenes, pues son imágenes donde hay violencia, ¿no? Es una comunicación no verbal esta imagen, pero sí que expresa que hay gestos, hay miradas, se observa esa violencia, ¿no? Pues muy bien, una conversación crucial versan sobre temas, son conversaciones entre dos o más partes o entre dos o más personas y versan sobre temas difíciles. Es un rasgo de la naturaleza humana alejarnos de las discusiones, ¿no? Porque tememos que nos hagan daño o que las cosas se empeoren. Es muy normal, por ejemplo, entre colegas, cuando hay una situación un poco tensa, pues mandarse un correo electrónico o mandarse un WhatsApp en lugar de coger el teléfono y directamente hablar con la persona o las personas implicadas en la cuestión para tratar de resolver o llegar a un acercamiento de posturas, ¿no? Obviamos, lo hacemos a través de medios que nos alejan más que nos acercan y encima donde no podemos expresar lo que realmente sentimos. Un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico es algo muy frío. Tampoco sabemos cómo la otra persona se siente, ni su tono de voz, ni nada, ¿no? Por ejemplo, a veces los jefes pues tienen también la manía de dejar un mensaje, ¿no?, en el contestador telefónico cuando te quiere o tiene que dejarte una mala noticia, ¿no? Y ya no hablamos de las relaciones familiares. Cuando hay una situación tensa entre una familia, normalmente lo que se hace es obviar el tema. Y claro, el ambiente que hay es de cierta tensión y tensión contenida, porque, bueno, pues se trata de no sacar el tema para no generar aún mayor conflicto, mayor tensión. Pues, como podemos ver, en una conversación crucial, pues son esas conversaciones donde va a haber emociones muy fuertes, va a haber opiniones muy contrarias y realmente hay factores importantes de juego, ¿no? Y son constantes, o sea, la vida misma conlleva diariamente conversaciones y a veces unas conversaciones cruciales que tenemos que manejar y, como hemos dicho, pues versan acerca de temas difíciles y habitualmente estamos inmersos en toda esta dinámica, ¿no? Voy a poner una serie de ejemplos de conversaciones cruciales que se provocan constantemente en la vida. Estos son simplemente meros ejemplos, pero hay infinidad de ellos y cada uno de vosotros luego puede hacer una introspección o una extrospección para observar qué situaciones se le han planteado a él a nivel personal o que ha observado en otras personas que se pueden haber planteado esas situaciones de conflicto, ¿no? Por ejemplo, poner fin a una relación de pareja, ¿de acuerdo? O hablar con un colega de cómo se comporta de manera ofensiva o con lo que hace, ¿no? O que hace comentarios desagradables. Pues a veces también cuando alguien presta un dinero a alguien, pues el pedirle a un amigo que nos pague lo que nos debe, pues a veces es una situación un poco tensa, porque no sabes en qué términos se lo puedes decir y que la otra persona no se sienta ofendida, ¿no? O los comentarios que
Imaginaros que estamos trabajando en una empresa y observamos ciertas actitudes de nuestro jefe con comportamientos que no nos resultan del todo correctos, pues claro, se genera una situación ahí un poco tensa de cómo yo puedo expresar esa disconformidad o ese malestar con nuestro jefe, ¿no? El criticar el trabajo de un colega. Pues imaginaros que trabajáis en equipo y hay un compañero que las cosas no lo hacen del todo correcto. Pues el cómo manifestar que esa persona las cosas no las está haciendo convenientemente, pues genera conflicto, genera estrés, genera, pues, ¿cómo voy a decirle yo a esa persona que lo está haciendo mal? Imaginaros ya temas familiares como puede ser en un divorcio, una separación de un matrimonio que tiene hijos, pues el cómo gestionar una custodia compartida de hijos. Quien más o quien menos conoce a personas que realmente están viviendo esas situaciones y son verdaderas batallas campales entre los padres que ponen a los hijos como mediadores y a veces y son los que pagan el pato, ¿no? Pues el cómo gestionar esas situaciones para que se produzca el menos daño posible a todas las partes, pues es un acto de maestría, ¿no? O tratar con adolescentes rebeldes. Yo qué sé, hablar con un ser querido acerca de problemas de droga o hablar con un compañero acerca de un problema de higiene personal. Es que hay cientos y cientos de ejemplos de conversaciones cruciales, ¿no? Aquí, vosotros que estáis presentes, yo me gustaría preguntaros, dentro de nuestro negocio, ¿qué situaciones podemos considerar como conversaciones cruciales? A ver, contarme. Ejemplos de conversación crucial dentro del negocio. A ver. Tomar la palabra. Pues bueno, por ejemplo, cuando una persona te llama porque cree tener un problema, puede ser cierto o no, te viene con el problema y a veces no tiene solución fácil. Y entonces cuando le tienes que decir que él estaba esperando una solución, pero tú no se la puedes dar, entonces se queda igual de mal o peor, puesto que no ha habido una solución. Y claro, a veces te responde de malas, cuando realmente no era contra ti, era porque simplemente se ve frustrado. Eso es una conversación crucial porque pueden acabar un poco incluso medio enemistados, cuando a lo mejor no había un culpable, era una situación que no tenía solución. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna conversación crucial que se puede haber producido en el negocio? También, por ejemplo, cuando una persona tiene una idea y nosotros sabemos que esa idea es seguro de que no funciona, pues el hecho de que tú le digas no funciona no deja de ser crucial, puesto que se va a venir abajo, se puede decepcionar, aunque solo sea un poquito, sí, pero es un poquito y la persona lo que quería era estar entusiasmado. No, pues yo voy a hacer esto. Mira, eso no funciona. A ver cómo se lo dices para que no se moleste y diga, bueno, pues venga, voy a buscar otra cosa que funcione, pero es realmente a veces difícil. Yo quería decir solamente que a lo mejor es muy fácil, dentro de que haya conversaciones como importantes que decía Ana, pues cuáles no son las cruciales, porque podríamos decir que todas lo son, pero me refiero no cuando alguien está hablando de algo, como hemos dicho, que no sea contrario, o sea que yo creo que en el negocio pues serían con más razón todas, salvo cuando uno esté pues haciendo divertirse y que no haya ninguna opinión contraria y que sea una persona que te lleve bien, pero tenemos que poner los momentos difíciles que una persona, pues que haya algo en el negocio, pues que no, por algo no esté muy bien con ella, pero que sea pues tu downline o tu upline y tengas que tratar con él. Y entonces, pues, yo creo que habría que ver cuáles no lo son también. Normalmente todas las conversaciones son conversaciones normales. Los tres rasgos que caracterizan a una conversación crucial son que hay opiniones divergentes, con lo cual es
genera controversia, genera conflicto, ¿vale? Que hay importantes factores en juego, el malentendimiento entre las partes, pues va a acarrear unas consecuencias negativas para ambas partes, ¿no? Y que evidentemente las emociones son intensas. O sea, tú en una conversación normal hablas distendido, no hay ningún tipo de emoción, puede haber emociones positivas, pero en cuanto hay un mínimo síntoma de un sentimiento de miedo, de un sentimiento de represión, de un sentimiento de querer dominar, etcétera, etcétera, entonces es cuando entra esa connotación de ser una conversación crucial. O sea, los 3 rasgos son opiniones divergentes, donde entran importantes factores en juego y donde las emociones son intensas. O sea, son conversaciones donde el tono está subido, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna aportación más? Sí, bueno, le voy a aportar también. Dani, no se te oye bien. Y Dani, se te escucha muy entrecortado, o sea, absolutamente nada, ¿eh? No se te escucha, Dani. Vale, pues espero que me cambio de Ahora sí, ahora sí se te escucha. Otra vez no, te has movido con el móvil y ahora ya no se te escucha otra vez. Exactamente, creo yo. Sí, perfecto, sigue. Que, por ejemplo, cuando entras a un bar o entras a un cliente, por ejemplo, y el cliente tiene empieza a discutir contigo sobre el producto y tal, y al final acabas como acabas, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé si me entendisteis. Sí, perfectamente. Cuando lo que está claro es que cuando nos encontramos con situaciones en las que un cliente pues, nos rebate, evidentemente, pues claro, hay que tener mano derecha y mano izquierda para saber capear la situación. Les podemos dar nuestros argumentos, pero desde un punto de vista objetivo, ¿de acuerdo? Sin minusvalorar sus opiniones, porque también hay que ponernos en el lugar del otro que igual o tiene una información que no es la idónea o que le han dado una información pues, que puede estar confundida. Entonces, a veces en esos casos, pues si tenemos información, dársela de palabra o proporcionársela por escrito o incluso hacerle una demostración del propio producto o de otro producto que más que nada porque le impacte, ¿no? Y salga de esa duda razonable que pueda tener acerca de los productos. O pues a veces dices, mira, si es tanto el estrés que te ha generado esa situación, pues directamente te vas. Yo a veces he vivido esas situaciones de que por más argumentos que le dábamos, era un desgaste físico, emocional, psicológico muy fuerte y dijimos, mira, que es que inconscientemente dices, bueno, o conscientemente, a ella no se lo dices, claro, evidentemente, pero dices, mira, me rindo porque yo contigo no puedo, porque realmente lo que debemos de tratar es de trazar puentes y no construir muros. Y cuando tenemos a una persona que constantemente nos está parando, pues a veces es mejor una retirada a tiempo, pues vale más que tratar de conquistar cualquier victoria, ¿no? Porque a veces hay personas que realmente no quieren, no están dispuestas. Y ojo, lo más importante que lo vamos a ver luego es ver qué te está generando a ti esa situación. Porque, a ver, el otro puede estar obcecado en sus argumentos y demás, pero si a ti cada argumentación, cada cosa que la otra persona te está transmitiendo, a ti te está generando estrés, te está generando miedo, te está generando conflicto, te está enojando y demás, pues tienes que parar y reflexionar y decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy en esta situación? Si no me va a llevar a nada. Entonces eres tú el que tienes que aprender a manejar la situación y no dejes que la otra persona te pase su mono. Si tú eres capaz de manejar esa situación,
de estrés que te puede generar el que una persona esté en contra de tus argumentos o de tus productos o de lo que sea, pues te retiras. Porque a veces es más saludable esto que meternos en una batalla campal, ¿de acuerdo? Y que, pues eso, lo ideal es trazar puentes, ver en qué puntos sí que tenemos cosas en común, pero si aún así, por parte tuya tratas de trazar esos puentes, pero la otra persona sigue construyendo muros, pues una retirada a tiempo vale más que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ¿alguna cosita más? Hombre, sí, ya que comentas esto, vamos a ver. Sabes que hay profesionales, se supone que muy bien cualificados de estos temas, o sea, que recomiendan en determinadas situaciones personales ir a lo que llaman, no sé si lo habéis oído alguna vez, contacto cero. Contacto cero, o sea, la recomendación de profesionales es que va en línea de lo que estaba comentando hace un momento Ana María. Hay veces, no normalmente, pero si se plantea el caso y ocurre en la vida y pasa, en que la mejor opción es precisamente evitar el contacto, evitar la comunicación, evitar la discusión, evitar. Porque todos sabemos, y sobre todo los que ya tenemos añicos, pues lógicamente lo sabemos, que hay personas que de las situaciones en las que tú te sientes incómodo, es como si sacaran algo de esa incomodidad tuya. Entonces, la recomendación directamente es no alimentar ese tipo de situaciones. Bueno, lo siento, quizás mi opinión ha sido un poco drástica, pero es que creo que es serio. Yo hay una cosa que quiero decir que me la ha recordado Juan Ramón, y es eso de no alimentar digamos, la situación, no en discusiones cara a cara, sino en discusiones, digamos, por escrito, que son otro tipo de discusiones. Hay un lugar en que me he movido que a la gente que las quiere generar y, digamos, como que quiere envenenar todo ello, pues le llaman trolls. Y entonces lo que dicen como una solución es no les alimentes. O sea, cuando tú, lo que ha dicho él, no retroalimentar, o sea, no darle más carnaza, y yo creo que tanto Ana como Juan Ramón es muy inteligente lo que han dicho. Bueno, lo importante también de todo esto es que estas conversaciones son cruciales porque necesitamos una resolución. Porque las partes implicadas, pues sí necesitan una resolución. Y lo que se ha generado ahí, pues es una situación de conflicto interesante. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con el tema porque luego vamos a ver muchas más cosas, ¿vale? Bien, cuando se nos presenta una conversación crucial de este tipo, ¿qué solemos hacer? ¿O cómo solemos actuar? ¿O cómo suele actuar el común de las personas? Normalmente, las personas, cuando se presenta una conversación muy crucial, tensa, tratan de evitarlas. Otras se enfrentan a ellas y las manejan de malas maneras. Y otras, pues se enfrentan a ellas y tratan de manejarlas adecuadamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué manifestaciones se producen por tratar de evitarlas? O sea, el punto número 1, que es evitarlas, o el punto número 2, que es enfrentarnos a ellas y manejarlas. Pues se pueden provocar pues las manifestaciones que se producen por tratar de evitarlas o el mal manejo, pues son el evitarlas, el silencio, el no participar, el no compromiso, el no polemizar, el retraerse. Son actitudes de quedarse ahí parados, sin actuar, ¿no? Son reactivas, ¿de acuerdo? Cuando tratamos de manejar esas situaciones, pero de la manera incorrecta, pues va a surgir la discusión, las insinuaciones,
el sarcasmo, la violencia, los ataques, las imposiciones, las demandas. Esto es lo que se denomina la alternativa del tonto. O sea, es lo que se ha hecho siempre, es lo que el común de los mortales sabemos hacer, es lo que traemos como código genético, ¿de acuerdo? De actuar de esas maneras. Positiva. Psicológicamente. Estas situaciones, con estas dos opciones de evitarlas o el mal manejo, pues, ¿por qué sucede esto? Pues hay tres causas, básicamente. En primer lugar, es porque el ser humano está mal diseñado. No es que estemos mal diseñados, sino, como decía antes, traemos unos códigos genéticos, traemos unos memes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que cuando se nos plantean situaciones de conflicto y tratamos de manejar estas conversaciones cruciales, habitualmente pues lo solemos hacer con violencia. Levantamos el puño o levantamos la voz, tratamos de manifestar unos argumentos persuasorios con poca amabilidad, ¿de acuerdo? Y a veces, pues, estas formas violentas, en cierto modo, de manifestar nuestras conversaciones, pues tienen una serie de efectos, ¿no? A nivel físico, está demostrado pues, que cuando nos enojamos, pues nuestro organismo produce una mayor cantidad de sustancias químicas, entre ellas la adrenalina, que alteran el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y esta alteración pues afecta a todo nuestro sistema inmunológico. Nos puede provocar contracturas, dolores musculares o de cabeza y nos hace más vulnerables a muchas enfermedades, como puede ser la gastritis, la colitis, dermatitis. Muchos de vosotros, si habéis estado en una situación, pues han generado esas circunstancias físicas. También hay efectos a nivel familiar o social, ¿no? Cuando estamos en una situación tensa, involucrados en una situación conflictiva, pues podemos lastimar física o emocionalmente a los demás, dando como resultado por resentimiento, deseos de venganza o alejamiento. Y cuando no podemos manejar adecuadamente el coraje, podemos desquitarnos con otras personas, aumentando así nuestros problemas. También hay efectos a nivel emocional. Cuando sentimos que otras personas nos hacen enojar, pues o nos ponemos tristes o nos ponemos tensos. Y lo que está provocando esto es que les estamos dando el control de la situación. Nosotros perdemos el control del ritmo de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, y les estamos dando a él el poder. Esto es lo que a veces hemos oído, de que alguien viene con un mono, ¿vale? Y ese mono anda saltando de tu hombro a mi hombro. ¿Qué pasa? Si yo permito que ese mono se quede instaurado en mi hombro, el problema se ha quedado en mí y la otra persona se ha liberado del mono. Pues esto es lo que sucede, que a nivel emocional perdemos el control, ¿no? Y nuestra respuesta ante este efecto emocional, pues es que a veces provoca sentimientos de vergüenza, culpa o incluso prolonga nuestro malestar en el tiempo, ¿no? Y a nivel personal, pues a veces también nos enfocamos tanto en el enojo que el mismo pues nos provoca que dejamos de disfrutar del momento de presente, de las relaciones que tenemos y nos es difícil analizar objetivamente la situación y encontrar soluciones adecuadas. Y esto afecta evidentemente pues al desempeño de tratar de arreglar cualquier situación, ¿de acuerdo? Además, estas manifestaciones, cuando tratamos de evitarlas o las manejamos de forma inadecuada, pues también nos provoca una presión. Estamos actuando bajo presión, porque daros cuenta que como normalmente este tipo de situaciones surgen de forma espontánea,
pues a veces no sabemos cómo resolverlas y se nos pide que resolvamos inmediatamente y con esa celeridad que nos presenta el problema, pues no tenemos esa capacidad de reacción, ¿no? Para resolver tan rápidamente como se nos ha presentado la problemática o la circunstancia, ¿no? Y también nos provoca que estamos confundidos, estamos como un poco fuera de juego, no sabemos por dónde empezar, improvisamos y todo eso pues va a afectar a que la solución que llevemos a cabo pues no va a tener para nada cualquier pinta de que vaya a ser exitosa, ¿de acuerdo? Pues eso, este diagrama que os he compartido, pues qué es lo que sucede en medio del conflicto. Si no somos capaces de resolverlo, pues vamos a ir transitando por todas esas emociones, todos esos sentimientos de frustración porque no podemos resolver, de ira porque nos ha sacado de nuestro centro y sale lo peor de nosotros, a veces la venganza, etcétera. Bueno, esto como os he comentado antes, pues estas son las razones, ¿no? De por qué manejamos sin éxito estas conversaciones cruciales, ¿no? Esta frase cuando la leí, que estaba preparando, pues me gustó porque habla mucho de todo este tema, ¿no? Y dice que el vacío creado por la incapacidad de comunicar no tarda en llenarse de veneno, de necedades y de representaciones erróneas. Me ha gustado. Ahora vamos a pasar un poco más a la parte optimista, ¿vale? Y realmente al trabajo que tenemos que hacer cuando se nos presentan todo este tipo de situaciones. La meta, evidentemente, para asumir y manejarlas adecuadamente, que es la tercera opción que dábamos cuando se planteábamos, una era evitarlas, otra era manejarlas de forma inadecuada y la tercera es tratar de manejarlas adecuadamente, pues es a través del diálogo. Y el diálogo, pues se trata de crear condiciones en mí y en los demás para que ese diálogo pues sea posible y el camino para llegar a él pues sea de la forma menos violenta y donde haya una menor resistencia, ¿no? Vi este gráfico que me pareció bastante importante y que si lo tenemos presente a nivel intelectual, pues cuando se nos presenta algo así, nos hace venir al momento y ver qué es lo que podemos hacer. Cuando tratamos de crear un diálogo, pues es como tratar de crear una bolsa de opiniones compartidas entre las partes afectadas, ¿no? Y ahí es donde se van a verter las opiniones de las partes, las ideas de las partes, los sentimientos de las partes, y cuanto más lleno esté esa bolsa, más enriquecedor va a ser para luego buscar soluciones acertadas, adecuadas y poco dolorosas, ¿de acuerdo? Pues eso, como os digo, el crear una bolsa de emociones, de pensamientos, de opiniones, cuanto más llenas estén, mucho más saludable va a ser porque eso va a proporcionar seguridad también a las personas. Cuanta mayor información haya por ambas partes, pues eso da seguridad, nos ofrece seguridad para que, aunque lo que parece difícil o controvertido y que a veces pues, podemos pensar que no se puede resolver, pues a veces sí que se llega a una resolución. Y ayuda pues en ambos sentidos porque se toman mejores decisiones, porque hay una información más precisa y relevante y mejora el compromiso hacia la decisión final. Por ejemplo, nosotros ahora estamos con un grupo de personas, estamos inmersos en una situación de conflicto, ¿vale? Entonces, una de las partes ha vertido su opinión, pero la otra de las partes ha querido obviar su parte de los hechos y, claro, pues a la hora de buscar una resolución, pues nos está costando decantarnos por una sencilla razón, porque cuando no tenemos los hechos claros de ambas partes, pues es como que se nos está ocultando una información y eso, a la larga, pues también puede revertir en una solución desfavorable para esta parte que no ha querido mostrar y dar sus datos o mostrar sus hechos, ¿de acuerdo?
los objetivos para llegar al diálogo, pues es que tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿no? Que es, ¿qué deseo realmente para mí? El qué deseo realmente para mí mismo, pues nos ayuda a no perder el norte y a saber en todo momento lo que queremos, ¿de acuerdo? Y porque en momentos de tensión o de mucho conflicto, pues como he dicho antes, genéticamente traemos unos memes de que vamos a esa parte de defendernos o de evitar los problemas, pues claro, eso nos hace estar metidos en el problema y no fuera de él. Entonces, el saber realmente lo que yo quiero me va a ayudar para no perder el norte dentro de este diálogo, ¿no? El deseo para nosotros, pues claro, hay que tener en cuenta a las otras personas. Como he hablado al principio, ¿por qué? Porque en una conversación crucial lo que se trata es de tender puentes y no construir muros. Entonces, si solo me quedo con mi deseo, pero no tengo en cuenta el deseo de los demás, pues la balanza está desequilibrada, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué deseo para la relación entre ambos? Y luego, ¿cómo me comportaría si realmente deseara estos resultados? Muy bien, esto es un gráfico de esto que os comentaba, ¿no? En una conversación crucial hay que tener en cuenta las dos posturas, los intereses de ambas partes, pero dentro de esos intereses siempre va a haber unos intereses comunes, aunque sean pocos, pero siempre los va a haber. Y las necesidades, que también igual, va a haber necesidades divergentes, pero va a haber necesidades convergentes. Y ahí, desde ese punto, tanto los intereses como las necesidades convergentes es desde donde vamos a trabajar para tratar de buscar soluciones a esas conversaciones cruciales. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el compromiso nuestro en una conversación crucial? Bueno, pues es un trabajo hacia adentro, es un trabajo de introspección antes de ir hacia afuera, ¿no? Entonces tenemos que aprender a reconocer las conversaciones cruciales. Cuando se nos presenta una situación de conflicto, tenemos que salirnos de ella, porque normalmente nos involucramos tanto en dicha situación que, como os he comentado antes, nos podemos ver metidos en efectos físicos, emocionales y conductuales. Recuerdos físicos porque, como os he dicho antes, se genera adrenalina, hay señales físicas incluso de tensión, de miedo, de dolor de estómago, diarreas. Emocionalmente pues se puede tener miedo, ¿no? O se sienten dolidos, irritados. Y las situaciones conductuales pues alzamos la voz, alzamos el puño, tratamos a veces de imponer nuestra autoridad para que se tengan en cuenta nuestras opiniones, ¿no? Otro compromiso que tenemos que tener en cuenta es aprender a identificar los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad en un diálogo pues hay un flujo de opiniones y no hay nada que más atente contra ese flujo de opiniones como es el miedo. Y cuando tememos que las personas no queden convencidas con nuestras ideas o empezamos a presionar demasiado, o cuando tememos que hagan daño en algún sentido, empezamos a inhibirnos. Es lo que comentábamos antes. O nos inhibimos o utilizamos la fuerza, ¿no? o la imposición para más, con lo cual eso destruye esa seguridad en esa conversación. Entonces, cuando otros se sienten inseguros, pues pueden tratar de reírse de uno, insultarlo, impresionarlo con argumento. Y este tipo de conducta agresiva pues no estimula precisamente al diplomático que hay en mí. Con lo cual es que se genera un conflicto entre ambas partes, porque una persona que se siente miedo puede empezar a discutir, puede empezar a emitir insultos o argumentos, y yo me defiendo como gato panza arriba. Entonces, pues claro, eso es lo que se trata de que tenemos que estar vigilantes, identificar que se está generando ese conflicto en la seguridad del diálogo, ¿no?
hay que prestar atención a nuestro estilo bajo presión, porque a veces sucede que se produce lo que sea y a veces actuamos de maneras muy tontas, ¿no? Imaginaros, yo qué sé, pues que alguien me ha dado un plantón por durante varias horas y de repente tengo el reencuentro con él y te dice, ¿qué te pasa? ¿No, estás enfadado? Y tú dices, no, no estoy enfadado. ¿O te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Cómo que no te pasa nada? Si te ha dado un plantón de 3 horas y tratas de enmascarar un sentimiento que tienes ahí oculto, pues eso, si no lo sacas de las mejores maneras, pues eso al final va a crear una bola que luego va a explotar y las consecuencias van a ser mucho mayores que si hubieras gestionado esa emoción sin tanta presión, ¿de acuerdo? Y a veces, pues lo que comentábamos antes, hay que procurar la seguridad. A veces hay que tomar distancia, hay que disculparse cuando pues observas que puedes haber metido la pata, ¿no? Y definir malentendidos y definir objetivos comunes, ¿no? Porque es siempre la idea de trazar puentes y no construir muros. Y luego es importante también nuestro diálogo interior, que es el dominio de mis historias, de lo que yo me cuento, de lo que yo me digo, ¿vale? Ahora hablaremos de ellos. Esto tiene mucho que ver con el tema del dominio de nuestras emociones. Evidentemente, con todo lo que he leído y todo lo que he analizado y la información que me ha llegado para preparar el tema, pues realmente el problema está aquí. El problema o la solución. Vamos a decir que la solución está aquí, en la gestión de nuestras emociones. Y si somos capaces de, como decíamos antes, de reconocer las conversaciones desde fuera, cuando se está provocando una reacción por todos los efectos que está produciendo en mí o en otros, cuando identificamos que se están produciendo problemas de inseguridad en esa conversación, cuando nosotros nos sentimos que estamos bajo una olla de presión y cuando también dominamos nuestras historias, que luego hablaré de qué tipos de historias hay, pues vamos a tener éxito en controlar todas esas situaciones, porque realmente la situación la controla uno, no la controlan los demás. Y está claro que estas dos afirmaciones de que nadie nos endosa una emoción, somos nosotros mismos los que nos enfurecemos a nosotros mismos, es así. O sea, alguien puede venir con un regalo para ti y tú puedes aceptar ese regalo o devolver ese regalo. Pues igual, cuando alguien en una situación tensa te trae algo, si tú no permites que ese algo entre en ti, pues no te va a ocasionar ningún tipo de emoción, ni a favor ni en contra, ¿no? Y claro, ante emociones intensas podemos reaccionar como que esas emociones nos dominan o como que nosotros dominamos a esas emociones. Y lo que está claro es que las personas peor dotadas para el diálogo son rehenes de sus emociones. Estos temas requieren pues un trabajo y un estudio profundo y un autoanálisis y practicar mucho, ¿no? Y cada vez que se presente una situación conflictiva, pues tratar con estas pequeñas pautas de saber identificar cada una de las cosas, ¿no? Entonces, porque si no, o por lo menos intentar una de ellas, eso ya nos dará un poquito de pie a que en el futuro, pues si seguimos practicando en buscar todas estas pautas, pues nos va a ayudar a resolver conflictos. Pero claro, si seguimos actuando como hemos venido haciendo hasta ahora en los temas de las situaciones conflictivas, pues no vamos a tener ningún éxito, sino que vamos a ser pues una parte más enfrascada en una batalla campal, ¿no? Recomendaciones, como os he comentado, cuando se nos presentan emociones que nos dominan, pues ahí hay que observar nuestra conducta, ¿no? Observar nuestra conducta, si
si estamos inmersos en esa conversación, si cómo nos encontramos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Conectar con nuestros sentimientos, o sea, si tenemos rabia, si no, si estamos enojados, si estamos tristes, analizar las historias y volver a los hechos para no confundirla con la historia. O sea, todos aquellos, las historias suelen estar cargadas de componentes subjetivos, pero los hechos es un hecho real, sin esa subjetividad. Por ejemplo, pues imaginaros que alguien le expresa, es que fulano me chilló calurosamente. ¿Qué creéis que es eso? ¿Es un hecho o es una historia? El que alguien te chille calurosamente. A ver, nadie va a responder. Cuando yo digo, alguien me chilló calurosamente, ¿es un hecho o es una historia? De hecho, no. Está chillado, pues está chillado. Eso es como decir que voy a La Coruña verde. No tiene ningún sentido. A ver, cuando decimos que alguien me chilló calurosamente, calurosamente es un adjetivo, es algo subjetivo, con lo cual no puede ser un hecho. ¿De acuerdo? Un hecho sería Pedro, un ejemplo, me comentó una frase con una voz alta o con un tono de voz, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tratar de, cuando nos expresemos ante circunstancias un poco delicadas, tratar de sacar o de quitar todos esos subjetivos de bueno, malo, chillón, sino hablar más, pues igual de, pues me dijo una frase con los ojos apretados, el ceño fruncido y los dientes o la mandíbula tensa, ¿no? Porque eso sí que son gestos que estás viendo, o sea, cuando a mí me lo han dicho a veces, Ana, yo tenía un profesor de matemática que me decía, Ana, no hace falta que hables para saber que me estás expresando, que no estás entendiendo nada de la lección. ¿Por qué? Porque solo con mi gesto de la cara ya lo decía todo. Entonces, cuando tienes un ceño fruncido, es un lenguaje no verbal que ya expresa un hecho, de que puedes estar enfadado, de que puedes estar triste y demás. Pero el hecho de meter un adjetivo, pues es algo subjetivo, con lo cual es una historia. ¿Vale? Bueno, la importancia de analizar nuestras historias. Este tema tiene miga también, porque nuestras emociones están directamente relacionadas con las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y o controlamos nuestras historias o ellas nos controlarán a nosotros. Esto me gusta. ¿Por qué? A veces a mí llegan personas, me cuentan, pues es que mi pareja me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha hecho no sé cuánto, y empieza a lugubrar, porque fíjate, porque fulano, porque si sus padres, porque fíjate, porque... Entonces, es muy fácil tirar balones fuera. Y es muy fácil culpar a los demás de lo que nos puede pasar. Y a veces nos montamos películas que no están basadas en hechos, están basadas en nuestras historias, en la película que nosotros nos queramos contar y en lo que traigamos. Porque todo esto está relacionado, o sea, venimos educados de una manera, con unos memes genéticos, con una cultura, con una educación, con unas experiencias vitales. Entonces, ante un hecho, un acto, nosotros nos creamos una historia y pensamos que esa persona va a reaccionar conforme a nuestros patrones que tenemos mentales adquiridos, genéticos, etc. Y nos montamos una película. Entonces, aquí se diferencian entre las historias ingeniosas y las historias útiles. Las historias ingeniosas son las que, de tirar balones fuera, es decir,
que ante una situación conflictiva, ante un hecho, la responsabilidad o la culpabilidad está fuera de mí. Es decir, podemos comportarnos como víctimas y decir, a ver, que yo no tengo la culpa. O sea, ante una separación, imaginaros, no, que yo no tengo la culpa, que la culpa es del otro, que no. O como villanos, es decir, todo ha sido culpa tuya, el dedo. O de impotencia, es decir, no hay nada más que hacer. Por ejemplo, en esta situación de conflicto que estamos viviendo ahora con este grupo, pues hay gente que está asumiendo un rol de víctima de que, ay, la culpa no es mía, yo no he hecho nada, a mí que me registren. Encima es una persona que no quiere soltar datos porque no, yo no tengo la culpa, a mí me han difamado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O también la postura de impotencia, es decir, mira, ¿quién tiene abierto un micro? Y hay gente que dice, no hay nada más que hacer. Es como tirar la toalla. Hay que quemar los cartuchos si realmente quieres solucionar una conversación crucial y si te interesa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tratar de crear? Pues historias útiles, ¿no? Donde en lugar de víctimas, pues nos convertimos en protagonistas. ¿Qué supone eso? En asumir nuestra responsabilidad ante las circunstancias, ante esas situaciones o conversaciones cruciales. En lugar de ser villanos, pues entender que somos seres humanos y que todos nos podemos equivocar. Y cuando trabajamos desde el lado de no ya tanto del rigor, sino de la misericordia, pues eso va a acercar posturas, va a tender puentes y no construir muros, ¿no? Y en lugar de sentir impotencia, pues en que cuando uno se hace un autoanálisis y observa cómo está la situación, también he leído que cuando uno se sale de sí, de su subjetividad, de sus circunstancias, de sus historias y demás, el cerebro genera respuestas a veces más complejas y que facilitan la solución de esos conflictos. Entonces, cuando somos capaces de salirnos de nosotros y observar las situaciones desde afuera, eso nos vuelve capaces a resolver esas situaciones. Y como, bueno, pues os vengo diciendo prácticamente desde el principio, pues las recomendaciones para el manejo de las conversaciones cruciales, pues es aprender a mirar si estás fuera de una conversación crucial o no, ¿vale? Es una introspección, a ver si estás involucrado o si se está provocando esa conversación crucial, ¿no? Debemos de tratar de procurar que no se rompa esa seguridad, o sea, que no genere miedo, que no genere evasión por parte de las personas, o que no genere una situación de dominancia o de insulto o de crítica, ¿no? El dominar mis historias, el saber observar cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones con los pensamientos que yo tengo, porque eso es un control de nosotros mismos. Cuando nosotros controlamos nuestras emociones a través de unas historias reales basadas en hechos y no basadas en historias, pues es mucho más fácil todo esto. Y siempre teniendo en cuenta a los demás, porque esto es un entente, ¿no? El yo y el tú nos va a generar en nosotros, y eso va a facilitar, ¿no? Cuando nos ponemos en el lugar del otro por la empatía y porque, bueno, pues realmente sí queremos que las cosas se solucionen, pues el tener en cuenta la otra parte es el 50% de importante, ¿no? Que no solo mis argumentos, ¿no? Y movernos a la acción. Lo que está claro es que si nos quedamos en la quietud, pues eso no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, reaccionar y accionar para salvar la relación. Y luego, pues el tema de la toma de decisiones, pues se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Todo esto
siempre tiene que estar consensuado este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque cuando uno consensúa cualquiera de estas 4 formas que voy a exponer ahora, pues está claro es que se ha tenido en cuenta ambas partes y ha habido esa bolsa en común, ¿no?, entre las ambas partes porque se quiere llegar a solucionar el conflicto, ¿no? Una de las formas de tomar decisiones pues es por jerarquía, ¿no? Se toman decisiones pues sin comprometer a otras. Otras pueden ser por consulta, o sea, se recoge información del grupo y luego es un grupo más reducido que pueden actuar como mediadores de confianza de ese grupo mayor para que lleven a cabo tomen una decisión y esa decisión sea aceptada por ese grupo superior, ¿no?, por votación, ¿no? Se pacta, pues eso, que la decisión que se tome por parte del grupo pues sea por una mayoría simple o compleja o como quieran, eso lo decidirá el grupo o las personas en cuestión. Y otra forma de tomar decisiones es por consejo. Todos alcanzan un acuerdo y luego apoyan la definición final, ¿no?, la decisión final. Pues bueno, no sé, si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna aportación acerca de este tema de las conversaciones cruciales, pues ahora es el momento. Abro los micrófonos. Ana, si ha sido una pregunta, ¿puedes repetirla, por favor? ¿Repetir el cuál? No lo hemos Sí, podido oír. perdona. Que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis aportar al tema, algo que no os haya quedado claro. Sí, gracias, Ana. Bueno, entiendo que al final de las conversaciones cruciales, al final, esta última diapositiva supongo que son 4 de las posibilidades que hay de arreglarlo, por decir así. Después de haber tomado esos datos que habéis dicho antes, pues al final sería esto, ¿no? Sería que si es por la jerarquía, se supone que es que deja la votación a alguien que manda más que tú, pues, o sea, le deja la decisión, no la votación, sino la decisión, o por consulta, por votación o por consejo. Por consejo entiendo que será cuando te fías del consejo de alguien, ¿no? Y entonces todos asumen ese consejo, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, imaginaros que la primera cuestión por jerarquía es que el conflicto se ha generado dentro de un grupo, donde sí que hay unos estamentos o hay unos niveles de jerarquía, pues a veces si dentro de un mismo nivel ese problema no es posible resolverlo, pues se decide que sean un estamento superior el que lleve a cabo la resolución. Y si ese estamento no puede, pues seguir subiendo instancia tras instancia hasta que se consigue llegar a una solución. ¿Vale? Sí. Bueno, o sea que, por ejemplo, si es una pareja y es por jerarquía, pues si tu mujer manda más que tú, pues uno se calla y chimpún. Pues eso. A ver, el que habéis puesto como jerarquía, claro, jerarquía, pero se llama también, lo podéis ver en literatura de este tema, Estado Mayor. Se utiliza también la expresión Estado Mayor. Es cierto, ¿eh? Gracias. Había otra imagen, a ver si la puedo localizar para enseñarosla, de también cómo se va el tema de la bolsa y demás. Voy a ver si la encuentro y os la enseño, que es muy gráfica para entender esto también. Útil cuando Jesús ha dicho el ejemplo de aplicar estos 4 últimos pasos, posibilidades, al tema de 2 personas, de una pareja, porque, claro, yo interpretaba que eran en grupos grandes y por eso había una jerarquía y con mucha gente debajo,
Por eso había a lo mejor niveles intermedios donde hubiera, por ejemplo, imagínate que hubiera 10, pero el grupo fuera de 100, o que votasen los 100. Y claro, luego el consejo es el que más me ha costado entender. Y luego ya lo que ha dicho Jesús, está muy bien. En mi casa no discutimos porque todo lo decide ella. Bueno, pero era de cachondeo, ¿eh? O sea, está claro que cuando... Lo he entendido, lo he entendido. Está claro que cuando algo no es importante, porque dice, bueno, discuten porque ella quiere una cosa, él quiere otra, pero no es crucial. O sea, la mayoría de las conversaciones no son cruciales, porque hablamos del tiempo, hablamos de ir a ver una película. Obviamente, si miles de momentos que no eran cruciales se suman a favor de uno y en contra de otro, pues ya sí, cualquier conversación, lo que llamásemos una conversación tonta, se vuelve crucial. Entonces es el momento de ya decir, oye, no, ya estoy harto de que mandes tú y ahora necesitamos una negociación, ¿no? Una negociación por cualquiera de los aspectos esos, ¿no? Sí, este es el gráfico del modelo de diálogo. De acuerdo que esto lo he explicado antes, pero bueno, a veces viendo una imagen pues queda como mucho más claro, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el otro? El círculo rojo pues es ese círculo donde está se ha creado o se ha generado la conversación crucial y, como os comentaba, o podemos actuar desde el silencio o desde la violencia, ¿no? Pero si, imaginaros que es como una cebolla, ¿no? Entonces le vamos quitando capas. Pues luego, si nos vamos adentrando, pues eso, o nos retiramos, o tratamos de evitar, o tratamos de enmascarar, o tratamos de controlar. O sea, esas actitudes, ¿no? De lo que nos lleva o el silencio o la violencia, el manejar la situación de forma inadecuada. Pero si ya nos seguimos adentrando en querer resolver ese conflicto, pues vamos a crear esa zona de seguridad, ¿no? Donde se van a cuidar las formas, donde se van a buscar tratar de evitar esas situaciones tensas y demás, y luego el círculo último pues sería esa bolsa de puestas de puntos en común, ¿no? Entre todos para tratar de tener ese diálogo y encontrar esos nexos de unión dentro de las dicotomías posibles que haya entre las partes, ¿no? Entonces, esto es muy gráfico el observar esta diapositiva. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Yo quería comentar, apoyado en lo que ha dicho Jesús antes de que la mayoría son no cruciales, me había hecho como un esquema en el que las conversaciones cruciales era como, digamos, una parte de las relaciones cruciales. Y eso está unido con la parte que dijiste, que era un punto, no sé si era el quinto punto, que decía, y yo voy a tratar al final de salvar la relación. O sea, me muevo a la acción para salvar la relación. Porque claro, serán las relaciones que considero cruciales, las que quiero salvar. Y entonces, esto me unía también con aquello que decíamos del tema de tener razón. Vamos a decir que una discusión llevada de una forma o de otra, el hablar, la conversación, tener razón o tener éxito. Entonces, a veces, pues cuando también decimos ese tema de querer tener razón, está todo muy, muy relacionado. Y hay una frase que es más sencilla, que la utilizo yo a veces, y es que hay un refrán que dice, hablando se entiende la gente. Y eso depende de lo que digamos que es hablar, porque el refrán solo es la mitad de la verdad. Hablando se desentiende la gente, o sea, la gente que no habla no discute con nadie. O sea, hablando se entiende la gente, sí, pero también se desentiende. O sea, que es un tema, lo de la razón, lo del éxito, lo de cuál relación es la nuestra que queremos salvar, relación crucial, y esto. A ver, el tema es, de hablando se entiende la gente. Como os dije, hay tres formas de manejar una situación crucial, una conversación crucial. Una es tratar de evitarla, otra es tratar de arreglarla de malas maneras y una es tratar de arreglarla de buenas maneras. Pues lo de hablando se entiende la gente es la tercera opción. Lo que pasa es que hay que añadir la coletilla de hablando se entiende la gente siempre que la gente actúe
de una manera correcta. Correcta, no es correcta, o sea, siempre que actúe dentro de unas directrices, como os he explicado, y salvando pues todas esas circunstancias, de que tenemos que ser muy conscientes, que tenemos que manejar todas esas emociones, todas esas ideas que traemos, que tenemos que ser conscientes de que estamos inmersos en una situación crucial y que tenemos que manejar nuestras emociones, que no es difícil, porque cuando uno está inmerso en una situación conflictiva, es muy difícil salirse de ahí, porque muchas veces estamos dentro, nos surge esa emoción, nos surge ese malestar físico, queremos tener la razón, queremos manejar la situación, queremos imponer a los demás de que mi razón es la única razón. Entonces, eso no es resolver una situación y así no se llega a ninguna parte. Es tratar de igual a igual y teniendo que se tengan en cuenta mis puntos de vista, pero también se tengan en cuenta los puntos de vista del otro y tratar de encontrar unos puntos de vista en común entre las dos partes, ¿vale? Pero el hablar, se puede hablar de muchas maneras, pero hay que tratar de manejar todas esas. Realmente lo que hay que tratar de manejar son esas situaciones de violencia que generan estas conversaciones cruciales y que nos hacen a nosotros pues sentirnos como lo sentimos, actuar como actuamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Bueno, entiendo que es un arte y que no es nada fácil, pero sí que es cierto que cuando yo que sí que llevo muchos años leyendo al respecto, creo que no solamente este libro que llevo aquí como un año entero con ese libro de conversaciones cruciales y no me canso de leerlo. Bueno, a veces lo abro por cualquier sitio ya, ¿no? Pues creo que otro grandísimo libro es el libro de Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. No son libros para leerlos y ya está, porque con leerlos y ya está no cambias nada. Es cuando lo reflexionas, y tengo que decir que el Carnegie, el libro de Cómo ganar amigos, cuando leí el primer capítulo lo cerré y dije, no estoy preparado para leer el segundo capítulo. Tengo tanto trabajo que hacer en mí, no critiques, no condenes y te quejes. Pero a los 2 años uno vuelve a la sandada, la cabra tira al monte y otra vez me pillo juzgando, criticando, condenando. Bueno, seguramente lo hago mucho menos que hace aquellos años que empecé a leerlo, ya más de 25 años, ¿no? Pero obviamente me pillo en otro nivel, o me pillo que he empeorado un poquito. Si imagínate que estás en un 2 de lo mal que te sale, y llegas a un 8, ¿no? ¡Wow! Eres súper positivo, ya no criticas, pero luego nadie se mantiene igual, sino que uno va peor o mejor, ¿no? Entonces uno baja del 8 y baja al 5 o al 6. Entonces es bueno cada 2 años volver a leer libros tan importantes como son estos. No importa el pasado no podemos arreglarlo. Tanta gente a la que yo y supongo que mucha gente pues hemos hecho daño sin ninguna mala intención, pero detrás había unas malas formas. Gente que hemos hecho profundamente daño. Otros que han sido pequeños daños, ¿no? Pero otros un daño bastante grande. Entonces el pasado no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar el presente y el futuro. Así que son libros para leer, reflexionar, volver a leer, y todos tenemos 10 minutos diarios en el baño, que de ahí no nos escapamos. Así que yo siempre recomiendo que vuélvelo a leer. Y cada año que lo leas dirás, pues sí, creo que soy una mejor persona gracias a esa reflexión. Porque bueno, tú puedes esperar a tener la sabiduría que dan los años o no. Posiblemente con los años acentúas el error que tenías desde joven. Porque cuando no lees a otras personas que han pasado mucho ya, y que en este caso lo bueno que tiene este libro, que fue por lo que me gustó, es porque no habla de la experiencia de un autor. Él recoge, bueno, son 2 personas, recogen la experiencia de muchísimos cursos de muchísimas personas que han contado esas experiencias.
lo mismo que el libro de Cómo ganar amigos, que eran de miles de experiencias de personas que pasaron de ser medias o mediocres a pasar exitosas en las relaciones. Y lo digo por las personas que pueden ser duras de carácter, recomiendo leer el Cómo ganar amigos, cuando cuentan cómo la persona era un crítico que destrozaba a otros a través de un periódico, y una persona le juró venganza de por vida, y él se dio cuenta, wow, yo no sabía que mis palabras podían llegar a hacer tanto daño. Ese día decidió cambiar y volverse todo lo contrario, no necesitar ser violento más, ni atacar encima públicamente en un periódico, a diestro y siniestro a cualquiera. Así que es un libro, y todo lo que Ana hoy ha explicado, muchas gracias, porque como siempre has hecho una presentación muy buena y bueno, ha sido breve en cuestión de la exposición, pero has dejado, digamos que hay una clave al final, de hay que resolverlo y mira, y puede haber muchas soluciones, pero hay estas cuatro, y estas cuatro, pues tal vez, como es sencillo, que solo son cuatro, pues tal vez cuando esté yo en un conflicto me acuerde de que a ver cuál de las cuatro. Y bueno, gracias, ha estado muy bien y siempre me gusta, es algo que me encanta, la mediación, pero a veces este fin de semana, pues alguien me preguntaba, ¿y por qué te metes en esas mediaciones si a ti ni te va ni te viene? Y le dije, pues porque soy así, me encanta, si tengo mucho que dar, ¿por qué no darlo? Si resulta que con esa mediación no consigo nada, lo intenté, pero si consigo algo, seguro que el mundo es un poquito mejor, o esa pareja es un poquito mejor, o ese grupo que lo está pasando es un poquito mejor. Si tengo capacidades, pues lo doy, y si no funciona, pues lo intenté. No todo el mundo tiene por qué tener esas ganas que yo tengo, ¿no? Esas capacidades. Claro, pero la cuestión es si te gusta, no la capacidad, sino si te gusta, porque si te gusta, investigarás para cada día ser mejor. Y no importa el pasado y el daño que hemos hecho, importa lo que podemos compensar en el futuro. Cuando llegamos a ancianos de cuando yo llegué a los 100 o 110 años, pues unos se han vuelto unos cascarrabias y otros se han vuelto amorosos. Pues me acuerdo que estuvimos en la residencia viendo a una persona, Ana y yo, y una persona ahí sentada en su silla de ruedas, ¡ay, hijos míos, hay que ser feliz! Y no te tomes las cosas en serio, tienes que ser un poquito más feliz. Oye, nos da unos consejos, tan calmada, tan amorosa la señora. Mientras que otras personas en su silla de ruedas no hacen más que gritar a todo el mundo y apuntar que la culpa es de todos, menos culpa de él. Hola, Ana Cristina. Pues yo sí que os invito a que leáis el libro y que tratéis de recopilar más información, porque hay mucha y muy amplia de todos estos temas. Porque sobre todo lo que yo me he quedado es, primero, a que si empiezo a poner en práctica estas pautas, aunque no sea igual con mis casos, con mis conflictos, ¿no? Pero si soy capaz de identificar todas estas cosas que suceden en los conflictos que pueda haber de otras personas, pues es como una especie de entrenamiento, ¿no? Y eso también, cuando uno se entrena, pues después cuando a uno le surge y se ve involucrado dentro de una conversación crucial, pues va a ser mucho más fácil de ¡pim!, pararte y decir, para, ¿qué estoy haciendo? Para, estoy inmerso aquí en una emoción descontrolada de ira, de enojo, que estoy tratando de imponer mis argumentos a las personas. Entonces es importante que en la vida todo es ensayo-error, ¿no? Y cuando practicamos, sobre todo el tema de las identificaciones de las situaciones, pues eso nos va a ayudar luego a que cuando se nos presente tengamos una facilidad de reacción más rápida, porque también, como os comentaba antes, una de las cosas que nos pasa es que cuando se provoca una situación de estas, como no estamos acostumbrados, nos quedamos así un poco, ¿y ahora para dónde tiro? No sé para dónde tirar, no sé cómo reaccionar, no sé qué hacer. Pero si tienes unas pautas objetivas, de decir, vamos a salirnos de ahí, vamos a mirar desde un prisma fuera del conflicto para tratar de resolverlo, pues nos va a ayudar siempre a tener unas relaciones interpersonales saludables.
una de las cosas que tenéis que recordar cuando estéis en una situación de conflicto es que las dos partes sufren. Me da igual que uno sea agresivo y otro sea sumiso. Recordar, cuando hay divergencias y se pospone que sigue el enfrentamiento, al final las dos partes olvidan la razón. Al final quieren tener razón, pero olvidaron el porqué. Y resulta que ya les da igual por qué fue. Es simplemente por salvar su honor, ambas partes, salvar su honor. Porque resulta que se olvidan, y dice, pero si a mí no me importaba aquello, entonces, ¿por qué estás tan dolido? Porque me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto. Me dijo un montón de historias personales, me dio un montón de puntos de vista subjetivos que no se parecían en nada a la realidad, echándose la culpa unos a otros, y te dicen, pero si aquello no me importaba, entonces ¿por qué estás tan cabreado con esta persona? Porque me ha hecho mucho daño. Acordaros, pues cuando tenemos la lengua, que la ponemos en plan víbora, y queremos tener razón, para tener razón argumentamos un montón de mentiras manipuladas para hacerle daño al otro. Y le quieres hacer daño porque tú sufres y también te sientes mal porque el otro ha dicho algo o te ha hecho algo y has interpretado, te has contado a ti mismo o al otro, o a ti mismo te estás contando una historia, unas emociones que empiezas a ponerle calificativos. Siempre haces esto, en vez de decir bastantes veces, nunca haces nada, en vez de decir, me gustaría que hicieras alguna vez más, es que nunca me haces esto, en vez de decir, yo esperaba que me hicieras algunas más, y para mí son pocas, pero no digas el nunca, el siempre, el nada. Entonces, cuando por lo menos lo hacemos, porque lo hacemos, rectifica y di, perdón, no, que nunca me ayudas en tal, no, que la mayoría de las veces, o que a pocas veces, pero no digas nunca, porque el otro le vas a ofender, porque además el otro te va a decir, ¿cómo que no? Y esta, y esta, y esta, y esta. Entonces, como te acaba de dejar en evidencia, tú le vas a contestar agresivamente. Vas a querer defenderte de por qué tú tenías razón. Y al final, estáis los dos en plan mal, y era por una conversación que no era tan importante, pero se acumuló mucho dolor. Y cuando estos temas ya atentan a lo que es el honor, que sale, en vez de quedarse entre tú y tu pareja, o en el grupo que estás, cuando sale a otros grupos, porque vamos buscando, por ejemplo, yo qué sé, pues tú tienes una relación mala de pareja y vas buscando a las personas, los cómplices, ¿no? Los que te van a dar la razón. Entonces los que te van a dar la razón te calientan la cabeza y aún lo ponen peor. Y ella va a ir a buscar sus cómplices, los que van a decir, ay chica, sí, porque claro, como cada uno le contamos la película como nos interesa, ¿no? O en el trabajo. En el trabajo empiezas a hablar mal del jefe y el jefe, pues a otros les empieza a hablar mal de ti. Y claro, lo peor, cuando ya atenta contra el honor, es cuando a ti te llegan las conversaciones de los otros. O cuando los tuyos, tus cómplices, le llevan a esa persona lo que tú vas diciendo. Entonces el otro se siente herido de muerte. Lo que va contra mi honor. Y al final, ¿sabes? No te interesaba si era la tontería que... Bueno, podría haberme callado, pero como no nos callamos, al final queremos que la gente sepa la verdad, que yo no soy el malo. Pero es que el otro va pidiendo lo mismo. Solo quiero que sepan que yo no soy el malo. Resarcir el honor. Lo que pasa es que la mayoría de las conversaciones no son cruciales. Puedes discutir, por ejemplo, yo puedo discutir un tema, calentarme y todo, pero no es crucial. Porque cuando es crucial es cuando es importante el resultado. Y en una pareja, pues muchas no son cruciales aunque discutas, pero algunas sí que son cruciales. Sobre todo cuando traspasas la barrera de ese honor o traspasas la barrera de la tercera persona, que es la pareja. Tú eres tú, la pareja, pero hay un tercero. Y ese tercero es el honor de la pareja. Entonces, nunca puedes, pues mira, si haces esto, me voy.
Ese me voy es me voy de la pareja. No, no, mira, si sigues así, me voy a dar un paseo para que se me pase. Ah, el otro le dejas tranquilo. Pero cuando dices me voy de casa, me voy, es me voy de tu lado. Es diferente, pues me largo. Que estoy diciendo me voy de tu lado, a decir, pues me voy a dar un paseo para tranquilizarme. La otra persona se queda bien. ¿Has visto con qué poco decir, pues me largo, a decir, pues me voy a dar un paseo y tranquilizarme? El me voy a dar un paseo y tranquilizarme, hablas de ti. El me largo, hablas de que no te quiero. A veces, con qué sutilidad a una persona le decimos una cosa o todo lo contrario. De acuerdo, que es como se lo dices y es como el otro lo interpreta. Es difícil, las relaciones humanas sabemos que de las más difíciles, pero quien lee todos los días 5 o 10 minutos en un año practicándolo, obviamente, somos pues un pelín mejor, ¿no? Bueno, buenas noches, Ana, Cristina. Me has llegado por fin. Bueno, bienvenida. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, pues daremos por finalizada aquí la reunión. El próximo martes la orientación empresarial la dará Aura. Y bueno, pues agradezco a todos vosotros vuestra presencia, vuestras preguntas y vuestro cariño. Buenas noches.